chisme de espectáculos es tan violento y no respeta nada? ¡Chismecito! Bueno, porque ustedes lo pidieron, vamos a contar la oscura historia de la revista Confidential y cómo marcó la forma de hacer periodismo de espectáculos. Esto tenemos que irnos al momento en el que la forma de tratar a los artistas, a los famosos, cambió por completo, es decir, Hollywood en los años 50. Te presento a nuestro protagonista Robert Harrison, que empezó su carrera en los medios trabajando con las máquinas de un periódico. De ahí se pasó a ser vendedor publicitario en espacios de prensa. Y luego para los años 40 se dedicó a publicar revistas de contenido erótico donde salían las famosas pin-ups de ese entonces. Pero resulta que llega su contador y le dice, sí, todo muy padre, pero ¿qué crees? No estamos facturando, mamacita, no estamos ganando dinerito. Tenía 6 revistas de este estilo y estaba perdiendo dinero. Entonces en ese momento dice, no, a ver qué hago, déjame ver qué se me ocurre. Y dice, ya sé, una revista que se llama Confidential. Pasan 6 meses que estuvo trabajando en este proyecto y en 1952, en diciembre, sale el primer ejemplar. ¿Cuál? En las propias palabras del mismísimo Robert, su primer ejemplar fue una basura. Pero su siguiente ejemplar cambió por completo y mira, ese sí se hizo viralito. Bueno, viral, pero de los años 50. Resulta que dentro de este segundo ejemplar había una historia que decía Winchell was right about Baker. O sea, Winchell tenía razón sobre Josephine Baker. Y yo sé, ¿tú sabes qué? ¿Quién? Ahorita te voy a explicar porque está muy denso el chisme. Walter Winchell era un locutor y columnista de ese entonces. Josephine Baker, una actriz afroamericana. Resulta que ambos se encontraban una noche en un club de Nueva York, lo que hoy conoceríamos como el antro de moda, el cual le pertenecía a un intolerante. Se encontraban los dos, pero en mesas separadas, o sea, no iban juntos. En la mesa de Josephine había acompañantes que eran de piel blanca. Y en la mesa de Josephine, de que todos ordenan la cenita y llega el mesero con el pedido de todos, menos el de ella. Y que nuestra Josephine se enfurece y dice, yo no voy a aguantar estas cosas, a mí no me vas a discriminar, y se va. Pero no solo eso, sino que va con los periódicos y al siguiente día ya estaban funando a este club por discriminación. El problema es que no solamente se dedicó a atacar al club, sino también a Winchell, que aunque estaban en mesas separadas, ella fue, y él no hizo nada. Y él no hizo nada por mí, no me defendió. Y él fue de que, ahora, ¿por qué me estás metiendo a mí en algo que yo no tuve nada que ver? Pero también cometió el error de salir a defender al club, al dueño del club, que era una persona intolerante, y incluso tachar a la actriz de comunista. Si de por sí ser comunista a la fecha es como, en los años 50 era así de que, ¿cómo? No se quedó ahí, sino que también Winchell señaló a esta actriz Jessica Baker de mentirosa, descarada, y de utilizar pues estas denuncias de racismo para sus propios beneficios. Entonces a lo que se refería el artículo de Winchell tenía razón, era precisamente a las acusaciones de que esta actriz utilizaba estas denuncias para su propio beneficio. Y que a Winchell le encanta y dice, bravo, este artículo increíble. Y como era locutor de radio, motivó a todos sus radioescuchas a ir y leer esa revista. Y ahí van todos y se vendió como pan caliente. Entonces que el Robert Harrison dice, ¿qué veo? Idea de negocio. Y desde ese momento, cada ejemplar que hacía, por lo menos cuidaba que un artículo le gustara a Winchell para que él motivara a sus radioescuchas, que eran muchísimos, a ir y comprarlo. Y pues sí, obviamente para que le gustara este locutor, siempre tenía que atacar a una persona que no le cayera bien. Y entonces, como las revistas empezaron a vender, pues ya había dinerito, ¿no? Ya había presupuesto, y así es como llegó la contratación del primer escritor de peso en esta revista, que se trata de Howard Rushmore. Resulta que él no era de espectáculos, sino que él se dedicaba a escribir cosas anticomunistas en ese entonces en un periódico. Entonces, así como te conté en el otro video de TMZ, que lo que les funcionó fue mezclar todo el tema de derecho y de juicios con espectáculos. Acá lo que se les ocurrió fue mezclar ideas y posturas políticas con celebridades. Entonces ya no nada más era un quién se metió con quién le puso el cuerno, quién es homosexual, porque en esto era de cómo, sino que también hablaban de este artista es de izquierda, este artista tiene amigos que no debería de tener porque sus posturas políticas son cuestionables. Muchos artistas de Hollywood de esta época de los 50 llaman a esta revista la masacre de Hollywood, porque entendamos que antes no había nada parecido. Nadie se metía en la vida de los artistas, ellos pues se portaban bien, se portaban mal, a nadie le importaba, o más bien nadie lo reporteaba, y en ese momento se volteó el foco hacia ellos. Y sí, también mucho de su contenido era revelar o hacer chismes sobre la homosexualidad de alguien, ya sean hombres o mujeres. A veces era cierto, pero muchas veces no. Y es que para que nos hagamos una idea, te voy a poner un ejemplo con Toy Story. Imagínate que nos enteramos que los juguetes efectivamente tienen vida, pero no solo eso, sino que resulta que son súper mal portados. Piensa que la audiencia solamente veía a los actores en la pantalla grande, pues interpretando un personaje y ¡ay, qué bonito, qué inalcanzable, qué idealizado! Y traca, que resulta que son un relajo, que se encueran, que van a fiestas, que se drogan, que
lo que sea, ¿no? Que arriba el degenere, pues. Y si de por sí al ser humano siempre le ha encantado el chisme y la polémica, ahora imagínate en una sociedad tan cerrada y tan conservadora como lo eran en los años 50 en Estados Unidos. Con decirte que en los 50 todavía había algunos estados que tenían leyes contra las relaciones interraciales, o sea, no se podían casar entre ellos. Entonces este tipo de chismes se vendían como pan caliente. Es que no nada más era que les gustara a la sociedad el chisme o la polémica, o como en el caso de TMZ, que la mayoría de la gente que lo consume son hombres heterosexuales que están ahí ejerciendo su misoginia, sino que aquí había una particularidad. Así como el día de hoy tú ves a tu influencer favorita viviendo de que la vida perfecta, viajando y dices, oh wow, cómo quisiera ser ella, solo quiero ser parte de ellos, tomarme una copa de vino, como dice el audio, pues resulta que aquí había un efecto parecido con las mujeres de esa época. Como ellas estaban súper restringidas, iban y compraban esta revista para leer qué estaban haciendo todas las mujeres de los años 50, que está María Félix, no tiene nada que ver, pero la adoro, como para en cierta manera desahogar o vivir esa fantasía en su mente que ellas no podían vivir, pero otras mujeres sí estaban haciendo. Hasta que llega 1955 y la oficina de correos de Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a distribuir esta revista. No, porque esto no está bien. A lo que Harrison dijo, ¿cómo que me vas a censurar? Y aunque sí vendían su revista también en puestos de periódicos, pues iba a perder a todos sus suscriptores. Así que dijo, no, yo no me voy a dejar. Y llevó el caso a la corte varias veces. Durante varios años, hasta 1957, se estuvo peleando con el servicio postal y en todas ganó y en todas logró que siguieran distribuyendo su revista porque él decía que no estaba violando las leyes y estaba ejerciendo la primera enmienda en Estados Unidos, que es la libertad de expresión. Entonces es cuando entra Jerry Gessler, que era un abogado de artistas, y dijo, no, con la niña no. Y entonces, por medio de él, un montón de artistas de ese entonces demandaron a la revista. ¡Ay, que se arma tremendo merequetengue! Que empieza el juicio y de que van un montón de estrellas, artistas súper grandes del momento a declarar. El escritor buenísimo que te platiqué ya había renunciado y se había ido porque querían meter escritores liberales y dijo, no, yo no quiero esto. Y también él fue a declarar ante el jurado. Incluso se llegó a culpar a la revista de compartir información sobre aborto y rejuvenecimiento masculino, que a lo mejor aunque ahorita puede ser de, pues estamos hablando de los 50. Al punto que en los juicios se llegó a hablar de penas de cárcel. Había un problemita. Resulta que todas las personas y empresas acusadas, incluyendo Harrison, el dueño, vivían fuera de California y solamente 2 vivían en este estado. Todos los demás vivían en Nueva York, entonces tenían que ir con este estado a pedir que extraditaran a todas estas personas. Pero ¿qué crees? Que los tribunales de Nueva York dijeron, la difamación no se me hace motivo para extraditar a alguien. No. Aún así, sí hubo un juicio, pero Harrison no era tonto y dijo, yo no me voy a dejar. Así que contrató uno de los mejores y más temidos abogados de California llamado Arthur Crowley. ¿Y cuál fue su estrategia? Al modo tranqui, dijo, claro que sí, vamos a citar a 200 artistas a que vengan a declarar ellos para que aquí, bajo protesta de decir verdad, como siempre hacen en estos juicios, pues nos cuenten todos los detalles de su vida privada a ver si es difamación o no. Y traca que un montón de artistas y de estudios y de gente que había demandado empiezan a retirar los cargos y a decir, no, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y mejor no. Pero ya no había vuelta atrás, mamacita. El juicio se hacía porque se hacía. Y entonces, ¿qué pasó? Muchos de estos artistas o gente que tenía que ir a declarar se fueron del estado de California. ¿Y para qué? Pues para no asistir y no tener que hablar de su vida privada. Uno de ellos fue el mismísimo Frank Sinatra, que dijo, ¿sabes qué? Como que se me antojó irme muchos días en mi yate, mejor me voy. Aunque no creas, hubo un montón de actores que no se pudieron escapar. Y es que la situación se volteó de una forma muy loca porque quién sabe si tenían comprado al juez o si al juez le gustaba ver al mundo arder, que él no quería dar tregua y a él le encantó la idea de traer a todos los famosos que estaban demandando a declarar para ver si era verdad o mentira lo que se decía en estas revistas. O sea, le salió el tiro por la culata a los famosos. Entonces la parte demandante dice, ¿sabes qué? Te vamos a ofrecer un trato, paga una pequeña multa y cambia el enfoque de tu revista. Ya no te centres en los artistas de Hollywood, no andes revelando ahí que van al degenere, sus cosas. En cambio, te quitamos todos los cargos, que recuerda que había más de 200 artistas demandando. Que Harrison dijo, pues me conviene, sí, acepto. Pero traca que quien no aceptó esta oferta fue el juez, que dijo, no, vamos a ir a juicio. Pues que arranca el juicio y entre otras cosas a la revista y a Harrison, el dueño, se les acusaba de, número 1, inventar cosas de los famosos, número 2, contratar para poner a los famosos en situaciones vulnerables y de divulgar historias obscenas que faltaban a la moral. Y traca que la defensa, es decir, el abogado Crowley, dice, a ver, lo que se ha publicado en la revista
fue sin malicia, fue con el simple hecho de informar de la libertad de expresión y que en todos los aspectos importantes lo que ponían ahí era verdad y que además él insistió de esto no debería de juzgarse aquí, debería de juzgarse en Nueva York donde están todos. Y también utilizó las demandas anteriores del Servicio Postal de Estados Unidos donde dijo, las ganamos porque se consideró que nuestras historias no eran obscenas. Pues que se ponen ahí a leer las historias para que el jurado determinara si es que eran obscenas o no. Todo esto quizá el testigo más fuerte en contra de Harrison era justamente el ex empleado escritor Rushmore. En el video anterior explicamos quién era y por qué fue importante. A lo que él dijo que sí, efectivamente le había tocado que se contrataran y a personas homosexuales para poner a celebridades en situaciones comprometedoras y que además se les daba la indicación de consigue información y consigue evidencia a toda costa. Pero sorprendentemente esto no le cayó bien al jurado y que entonces se la voltean y le empiezan a decir de oye, pero pues es que tú también escribiste ahí, ¿no? O sea, tú también eras eso que estás diciendo y mucha gente aseguraba que solamente estaba declarando porque estaba enojado de que ya no era empleado y de que él mismo se había convertido en eso que él detestaba. Pues que le hablan a una de estas mujeres de la vida galante que fue contratadas y ella va y dice sí, efectivamente, a mí me pagaron $1,500 para contar la historia de cómo yo estuve con uno de estos artistas. Pues que ahí sí todo el jurado dice no, ¿cómo que la contrataron? Y que la defensa dice ajá, sí, se te pagó, pero lo que dice aquí en la historia es mentira. ¿Acaso no pasó? ¿Acaso estamos inventando algo? Y de que la mujer de la vida galante dice, pues no, aquí no hay mentiras. Pero no creas, el hecho de que se confirmara que sí contrataban este tipo de mujeres para sacar historias y que les pagaran, pues también los ponía un poco en desventaja. Luego llega el productor Paul Gregory que acusó a la revista y a una de las personas que trabajaba ahí, Margaret, de chantaje, porque decía que esta persona le había hablado y le había pedido $800 para evitar que se publicara algo, una historia de la revista. Pues que llega el abogado defensor y obliga a este productor a aceptar ahí enfrente de todos que era gay y que por eso tenía miedo de que se publicara una historia de este tipo en la revista. Pero no solo eso, sino que también demostró que Margaret, la mujer a la que acusaban de haber hecho el chantaje, no se encontraba en el supuesto restaurante donde el productor había dicho que le había hecho el ofrecimiento y demostró por medio de sus estados banqueros de mira, ella estaba gastando en este otro lado en el momento que tú dices que sucedió. Y no solo eso, sino que demostró que ese restaurante donde él aseguraba que había sucedido este hecho ni siquiera estaba abierto ese día. Luego llega el caso de la actriz Maureen O'Hara, que había sido la protagonista de una de estas historias de la revista. Y esta historia, en pocas palabras, era que se había ido a un cine a cachondear con un novio. Bueno, pues resulta que ya en el interrogatorio ella acepta que sí había tenido un novio mexicano. ¿Cómo? ¡Escándalo de los 50! ¡No! Relaciones interraciales. Además le preguntaron, bueno, sí, pero ¿fuiste al cine a cachondear, sí o no? Y ella dijo, no. Pero empezaron a salir un montón de testigos que dijeron, no, sí, yo la vi, que vino aquí al cine a, pues casi, ya sabes, darle vuelo a la hilacha. Luego viene un testimonio de Dorothy Dandridge, a la que se le acusaba de haberse paseado muy contenta de la mano de un director de orquesta blanco, otra vez relaciones interraciales, en un hotel en Lake Tahoe. A lo que ella decía así de como yo, una mujer afroamericana, voy a estar haciendo eso en un lugar que es extremadamente intolerante si yo me la pasaba casi todo el tiempo metida en la habitación. No quedaba ahí, sino que también se había puesto en la revista que ella había tenido también acá un encuentro amoroso en un bosque. No manches, la mayoría de estas historias polémicas eran sobre mujeres y homosexuales. Cuando la defensa de esta historia estuvo bien escueta porque lo que hicieron fue traer a dos abogados de Nueva York a decir que no, que o sea, cuando iban a publicar una historia ellos la revisaban y asesoraban a Harrison de temas legales y que siempre verificaban que no hubiera falsedad. No solo eso, sino que estos abogados dijeron no, y de hecho muchas veces hay muchos detalles que no ponemos o diluimos un poco la verdad justamente para no afectar a los famosos y para no caer en temas de difamación o de sensacionalismo. Pues que se acaba el caso y pasa a que el jurado decida si van a ser culpables o inocentes, pero resulta que tardan muchísimo en deliberar porque no se ponían de acuerdo. Fue el caso en el que un jurado deliberó durante más tiempo, en ese entonces, en el estado de California, en un caso penal, hasta que abandonaron el intento en octubre de 1957. Robert Harrison celebró la anulación del juicio, a lo que al final regresaron al acuerdo del inicio en el que te he aplicado en el otro video, donde Harrison aceptaba pagar una pequeña multa por los cargos no de famoso, sino por haber hablado en alguno de sus artículos sobre aborto y sobre rejuvenecimiento masculino. Y todos los demás cargos se retiraron. ¿Te acuerdas del escritor Howard Rushmore? Bueno, quedó tan arruinado, amargado y desempleado, pues no nada más con esto, sino como con toda su vida, que un día se le bota la canica en un taxi que viajaba por Nueva York, saca la fusca y le dispara a su esposa y luego
a él mismo. Pero al final la revista sí tuvo que cambiar su enfoque y ya no hablar tanto de sensacionalismo, de chismes y tener que empezar a hacer investigación. Esto hizo que la revista se desplomara y al final terminó siendo vendida. Pero sí, lo que te expliqué en todo este video es que desde que nació la primera revista de la farándula y del chisme de espectáculos, era violenta, misógina y no respetaba nada. Déjame en los comentarios qué opinas y no olvides seguirme para más chismecito.